Que el Señor le bendiga. Bien, vamos a la palabra que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió los vientos y dijo, mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tienes fe? Entonces temieron en gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedece? La palabra del Señor. El título es Jesús calma tu tempestad. ¿Por qué puse tú? En una manera personal. ¿Cuántos de nosotros nos toca vivir situaciones complejas, difíciles? Y creemos que frente a ciertas cosas somos inmunes, pero no es así. Somos seres humanos que nos tocan vivir diferentes realidades. Y aquí están los discípulos. Aquí están los hombres de Dios que están siendo preparados para un ministerio. Dios siempre permite cosas para poder enseñarnos. Y nosotros a veces somos tan, hermanos, poco sabios que nos pasa siempre que cuando viene alguna situación o nos pasa algo determinado, o buscamos culpable, o tenemos, hermanos, tremendos, como dirían los tremendos rollos. Sin embargo, aquí están los discípulos del Señor. Después de una gran jornada, se embarcan para poder ir a otro lugar. Y el Señor, hermano, estaba rendido. No se olvide que era 100% Dios, pero 100% hombre. Estaba tan rendido que lo subieron. Y él, hermano, se quedó dormido. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, hermanos, debemos entender que cuando el Señor, hermano, inspiró a los discípulos, los hombres de Dios, a escribir la Escritura, es como para que nosotros, hermanos, aprendamos alguna lección. Y fíjese que una de las cosas que le pasa a los discípulos, y no era para menos, a pesar que eran hombres experimentados, es que ellos, hermanos, frente a la tempestad, siendo hombres experimentados, sienten miedo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como hijos del Señor, como parte de la iglesia, tenemos algún miedo determinado? O algo que nos cause, hermanos, temor, miedo. Y frente a esto, los discípulos viven, hermano, una situación compleja, difícil. Y podríamos decir, pero están en el mar, si están en sus zarzas, si ellos son pescadores. Pero tuvieron miedo, tuvieron temor. Y fíjese que hay una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que los miedos nos paralizan nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y debemos ser honestos, tenemos miedos? Tenemos temores. Y sabe, si hay algo que hermanos, debemos entender que el miedo, hermano, es parte de la vida. Lo que hay que hacer es asumirlo. No sé a qué área, a qué situación usted le tiene temor o le hace considerar o pensar muchas cosas. Pero el miedo nos paraliza, o más bien paraliza nuestra fe.
y están con el maestro en la barca. Vieron milagros, vieron cosas extraordinarias, pero frente a esta gran, hermanos, tempestad, sienten temor. Y se olvidaron que está el maestro. Y se olvidaron que está Cristo mismo en su entorno. Y nosotros debemos que aprender, hermanos, a entender, y especialmente frente a la vida, que nosotros, hermanos, no es problema sentir miedo. El problema no es confrontarlos. ¿Qué temor tiene usted? ¿A qué le teme? ¿A qué cosa usted, hermanos, le teme? ¿O tiene un miedo? Todos tenemos, hermanos, en cierta manera, y a veces más de alguna situación puntual. Algunos tienen miedo a la altura. ¿Sí o no? Yo cuando me subí a un avión, hermano, transpiré, y los 40 minutos que duró el vuelo, transpiré. Yo soy tan valiente que le dije a la pastora, váyase usted al lado de la ventanilla, porque me daba pavor mirar hacia abajo. Saber, hermano, y tener esa inseguridad de no estar en tierra, porque uno anda en el auto, pero el auto está ahí en tierra, ¿cierto? O en el tren, pero el avión va en el aire. Temores. Y yo decía, voy a vencer esos miedos. Y estamos hablando de algo quizás sencillo, pero hay muchos temores, y eso, hermanos, que a los discípulos les pasa frente a la gran tempestad, nos pasa a nosotros. Porque ellos, hermanos, insisto, estaban con el Señor en la barca, y está, hermano, la tempestad y sienten temor. Y el miedo, hermano, los paraliza. ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué situación te tiene, hermano, paralizado? Y insisto, y hermano, el miedo es parte de la vida. Si hay gente que dice que es que yo soy valiente, hermano, eso es un decir, porque todos tenemos ciertos temores. Pero ¿sabe la diferencia? Es a vencer los temores que tenemos. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a decir yo voy a vencer mis miedos? ¿Sabe por qué? Porque el miedo te paraliza. Fíjese que nosotros debemos entender, hermanos, que a veces eso de tener temor nos atrasa. Dice, la confianza en Dios es para enfrentar nuestras crisis y nuestros miedos. ¿A alguien le cuesta quedarse solo en casa? ¿Sabe? Si hay una cosa que a mí me encanta, yo, hermano, era todo lo contrario antes de conocer al Señor, es estar en la casa solito. Me gusta, hermano. Porque yo le digo como Pablo Neruda a cierto personaje, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Tranquilidad absoluta. Pero hay gente que le tiene temor. Y uno, ¿sabe, hermano? Yo, antes de llegar a la iglesia, a mí me daba pavor cuando se oscurecía. Porque yo viví toda mi niñez solo. Era el menor de todos. Entonces, como que esos miedos uno los trae. Pero el Señor en esta palabra te quiere, hermanos, llevar a que frente a la situación que viven los discípulos, que siendo los discípulos tuvieron miedo. Nosotros también, hermanos, en muchas ocasiones quizás vamos a tener alguna situación o estamos viviendo alguna situación puntual que nos da incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Debemos aprender a vencer los miedos. ¿Cuántos le tienen miedo, hermanos, a cosas que son tan básicas como meterse al mar? Hay gente que yo le tenía pavor, hermano. ¿Sabe lo que me complicaba? Es cuando la mar hacía esto y se recogía, porque parece que a uno lo llevaba. Entonces eso me causaba un pavor. Hasta cuando le perdí el miedo y hasta el respeto y me metí. Pero son cosas que nos van a acontecer como seres humanos, como cristianos, nos va a tocar vivir ciertas situaciones. Los discípulos están con el maestro, habían visto milagros, habían visto muchas cosas, pero frente a la gran tempestad tuvieron miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, lo malo no es sentir miedo, dice. Lo malo es que el miedo nos controle.
se apodere en nosotros. Hay gente cristiana, hermano, que siente temores. Y la Biblia dice, lo tengo anotado, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Y nosotros tenemos que aprender a vencer, hermano, esos miedos que muchas veces nos dominan y son verdaderas tempestades, hermano. Siempre van a haber cosas, siempre nos va a tocar vivir cosas. Siempre, hermano, vamos a estar expuestos a muchas cosas, no porque seamos creyentes. Los discípulos, siendo profesionales, hermanos del mar, tuvieron miedo. Todos, en alguna forma o manera, vamos a tener algún temor, pero eso es para poder tener la capacidad de vencer aquel temor. Que el miedo no nos paralice, hermano. Que el miedo no nos deje, hermano, ahí atados. Fíjese que cuando nosotros, hermanos, teniendo miedo, teniendo temor, paralizamos una bendición. Paralizamos algún propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántas veces Dios, hermano, ha querido hacer algo con nosotros, pero tenemos miedo a ciertas cosas? Y eso, hermano, nos paraliza y eso nos hace sentir, hermano, incapaces de cumplir alguna labor, alguna función. No es que Dios, hermanos, tenga hijos predilectos. El problema es que a veces nosotros somos muy, hermanos, buenos para sacarle, hermanos, el cuerpo a las responsabilidades por temores. Y Dios, hermano, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que pone y saca y da, hermanos, autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 25:25. Ahí nos habla, hermanos, acerca de tres personajes que se les entregaron ciertas responsabilidades. A uno 10, me parece que al otro se le entregaron 2 y a uno solamente se le entregó 1. ¿Sí lo tiene, hermano? Aquí está hablando, hermano, de aquel que se le entregó solo una responsabilidad. Al que entregó 10 dice que la multiplicó. Al que le entregó 2 la multiplicó. ¿Y sabe quién no multiplicó? Al que se le entregó una. ¿Por qué no multiplicó? El talento, lo que se le había entregado. Mire lo que dice. Por lo cual dijo, tuve miedo. El miedo paraliza. El miedo te roba la bendición. El miedo te deja, hermanos, sin poder hacer aquello que Dios quiere hacer contigo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. No trabajó el talento porque tuvo miedo. Así hay mucha gente, hermanos, que por temor, por miedo, no avanza. No hace, hermanos, cosas. Yo tenía una conversación, pues, tuve varios ratos con la persona que me está arreglando, que es un vecino. Y uno, hermanos, tiene conversaciones de las cosas del Señor. ¿De qué más va a hablar uno, por hermano? Si uno es canutito. Pero ahí sembramos la palabra, Y yo le contaba a él cómo fue mi comienzo en la iglesia. Y le decía, mira, cuando yo llegué a la iglesia, era un tipo tan temeroso, con tan poca personalidad, con un lenguaje muy pobrísimo, sin capacidad, sin tener nada. Y cuando yo llegué a la iglesia le pedí 2 cosas al Señor. ¿Sabe cuáles fueron? ¿Quieres escuchar en esto? Escuchen. Le pedí que me diera una buena compañera. Y lo otro que le pedí, cuando hacíamos en aquel tiempo, hermanos, en la iglesia pentecostal apostólica, esas jornadas que se hacían en todos los circuitos, y ahí estaban algunos líderes, yo dije, yo quiero ser parte de esos líderes para predicar tu palabra. Imagínense yo, recién meses llegado, pidiendo eso. ¿Sabe lo que Dios hizo? Exactamente lo que yo le pedí. Porque Dios no nos niega. ¿Sabe lo que hay que hacer? Vencer los miedos. Yo no le dije, Señor, no tengo capacidad, soy un tipo que no tengo educación, no tengo preparación. No, le dije, dame eso, yo lo quiero. Y Dios, hermanos, que es bueno, al pasar del tiempo me puso dentro de los predicadores que habían. ¿Por qué?
Porque uno tiene que aprender, hermanos, que tiene limitaciones, que tiene muchas cosas como ser humano que pueden, a lo mejor, usted pensar que eso, hermanos, no lo vamos a poder sobrepasar, eso nos limita. Pero cuando tú en Dios pierdes el miedo, entonces Dios comienza a obrar. ¿Sabe por qué? Porque los dos hombres anteriores sabían que Dios era fuerte, que era grande, pero trabajaron aquello que Dios le dio. Usted, hermanos, tome lo que Dios le dio y trabájelo y quite el miedo de su corazón. Porque Dios quiere bendecirlo. No es problema de Dios, hermano, es problema nuestro. Porque traemos tranca, traemos cosas que tenemos que aprender a llevar a las plantas del Señor y decir: Señor, quítame este temor, este miedo. No sé en qué área usted, hermano, puede ser el área espiritual, puede ser el área familiar, no sé, en el laboral. No, déjenme aquí nomás. Si yo soy aquí buen ayudante y el Señor te quiere poner en otro lugar, te quiere poner como el que está a cargo del asunto, pero a veces nuestros temores es que este otro es más capaz que yo. No, hermano. Si cuando estamos con Dios, Dios, hermanos, es un Dios, es un Padre excelente. Dios, hermanos, comienza a ser. Y estos discípulos están ahí. Se levanta. Hermanos, siempre se van a levantar situaciones. Te va a tocar vivir cosas. Dios, hermano, no nos hace inmune a vivir situaciones complejas o tempestades, llámele como usted quiera. Pero sabe, hermano, es para poder nosotros también, hermano, hacer crecentar nuestra fe y creer que el Dios que está con nosotros, hermano, es un Dios que nos da, hermanos, fuerza, que nos da autoridad, que somos hijos del Rey y con la ayuda del Señor, hermanos, nos paramos en cualquier parte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tiene que aprender, hermanos. Tiene que aprender, como los discípulos, hermanos, a vencer los miedos. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos esto, somos ya, hermanos, personas que podemos tomar responsabilidades, hacer en el Señor, hermanos, no como este hombre irresponsable que escondió su talento. ¿Cuántos cristianos, hermanos, por miedo esconden lo que Dios le ha dado? Si el peor error que se tiene, hermano, es decir: no, yo no puedo, hay otro mejor que yo. No, hazlo tú nomás, si yo no tengo la capacidad. Y eso, hermano, sabe, insisto, se vence pidiéndole al Señor. Dios nos llamó para ponernos de los primeros. Dios nos llamó para ponernos de los primeros. 2 trabajos estuve en la vida apatronado, creo, ya ni me acuerdo. En los 2 trabajos, adivine quién estaba a cargo. Este pastor. ¿Quién se acuerda del PO y el PEM? Yo fui jefe. Y me decían jefe. Y yo era jefe. Con 4º año básico, con suerte firmaba. Pero yo era jefe. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios te bendice. Me dieron otro trabajo en un edificio. Adivine quién quedó a cargo del edificio y toda la gente que estaba ahí. Habían gente más preparada. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes un espíritu superior. Y cuando tú lo crees, tú puedes, hermanos, no limitarte. Tú siempre vas, hermanos, de cabeza y no de cola. Vas siempre. Hermanos, no te limites a lo que muchas veces tu mente, hermanos, te dice. No, es que mi familia, no, es que nosotros somos así, somos cortos de genio. No, hermano, tú eres hijo del Rey. En Cristo, tú, hermanos, dejaste de ser Pérez. Eres del linaje de Cristo. Los Pérez hagan lo que quieran. Menos mal que no hay ni un Pérez, lo puedo decir. Pero yo soy linaje de Dios, hermano. Y cuando tú te pares, hermanos, en alguna parte, tienes que pararte en esa condición. Los temores, hermanos, traen cosas, nos atraen, hermanos, cosas negativas. Pero cuando tenemos la autoridad de Dios, las tempestades, sean cual sea, Dios está conmigo. Amén. Y terminamos, hermanos, con Isaías 41:10, me parece que. ¿Qué dice? Porque yo estoy con usted en una forma personal. Tiene que repetirse este versículo.
no temas, porque yo estoy con Juan, con Pedro, no, contigo. ¿Cuántos dicen hoy día? Dios está conmigo. Bajo esa perspectiva voy a tomar esta fin de semana. Dios está conmigo. Voy a decirle a ese vecino complicado que Dios está conmigo. Porque cuando Dios está con usted, hermano, las cosas son diferentes. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros, hermano. Pase lo que pase, digan lo que digan. Usted, hermano, mire, siempre va a escuchar, hermanos, porque cuando el enemigo quiere apocarte, te habla al oído. Y te quiere, hermanos, apocar y te hace sentir como que eres como cosa poca, como que no es tanto. Yo, hermanos, y se lo digo en el nombre del Señor con mucha humildad, yo cada mañana que me levanto, yo digo gracias, Señor, porque soy tu hijo. Yo me muevo, hermano, en ese sentido. Yo le decía hoy día al muchacho que me está viendo el auto, yo le decía, mi forma de ser es así. Yo en la iglesia tenía un hermano gemelo. Siempre andaba desordenado, con gorro, ¿ya? Y un día alguien por ahí me pilló debajo del auto y me dijo, ¿usted, pastor? Sí, yo, con todo, hermano, manchado con aceite de auto. Yo así tengo la unción de Dios. Porque hay gente, hermanos, que te califica de acuerdo a lo que tú vistes. Y no es malo vestir bien, amén. Pero hay momentos de trabajo, hermano. Y yo le decía exactamente lo mismo a él. Usted me verá, yo camino, voy, doy vuelta, me entretengo en algo. Pero yo sé que soy en Cristo. No temas, hermana. No temas, hermano. No temas porque yo estoy contigo. Póngase de pie y vamos a terminar en este sentido. Porque quiero que te vayas con esta palabra, hermana. ¿Sabe qué? El enemigo te ha querido botar, destruir. El enemigo ha querido, hermanos, robar la bendición de tu casa. Pero Dios te dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Tómela para sí. Y si Dios está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Dios está con usted, hermana. Dios está contigo, hermano. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, den un aplauso y alabe al Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús.